Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Soy Samuel Ponce y vamos a la entrevista de Mula de 6, en esta ocasión con un gran personaje priista de 70 años y yo diría un gran dinosaurio, Chon Orihuela. ¿Qué tal, Chon? Gracias, Samuel, por invitarme a este bello lugar. Es una excelente idea conversar en un lugar lleno de arte. Y fíjate, además es muy histórico el nombre, Alfredo Salce, o sea, también Sí, tiene su... un gran michoacano. Sí. Te me habías escapado de la entrevista muchas veces, eras como escurridizo. Pues yo es la primera vez que recuerdo que me invites. No, varias. De hecho, desde que hicimos una apuesta, Que te gané y no me pagaste. A ver, ahorita. No recuerdo de la apuesta. La encuesta fue que yo creí que no ibas a ser candidato del PRI a gobernador de Michoacán. Sí. Y apostamos una comida donde uno quisiera. Y al final fuiste candidato. Sí. Y me acuerdo que esa tarde, cuando fuiste candidato, me hablaste y me dijiste, te gané. Y quedamos de ir a comer. Pues estamos puestos para ir a una taquiza. Invitar aquí a los compañeros de las cámaras. Oye, Chon, la cuestión, le voy a decir de esta manera, ¿estás desempleado, políticamente hablando? Bueno, si el ángulo de la pregunta es desempleado en actividades políticas, sí. Sí, como tú sabes bien, yo concluí mi periodo de senador de la República en el 2018 y a partir de esa etapa, pues no he buscado ninguna posición política más. Considero que es un momento importante para hacer otras actividades que realizo bastantes. La más importante que hoy realizo es cuidar a mis nietos y luego cuidar algunos actividades empresariales que he tenido toda mi vida. Como tú sabes, yo he dedicado buena parte de mi vida a actividades del sector agropecuario y eso hago. Tengo algunas huertas que producen blueberries, arándanos, arándano mora azul, tengo algo de aguacate, muy poquito. Tengo un poco de ganadería, he estado insistiendo yo en una ganadería de sangre, de registro, de Brangus rojo, que creo que es una sangre que puede ser muy importante para el desarrollo de la ganadería michoacana. Fíjate que, no, o sea, yo no alcanzo a entender, fuiste alcalde, fuiste diputado local, diputado federal, senador, candidato a gobernador. Dirigente. Otra vez diputado y otra vez senador. Sí, y dirigente del PRI en el estado y delegado en gran parte del país. Con todo esto, ¿cómo un político puede dejar de ser político y sumergirse en ese ambiente de que tú hablas, ser abuelo, dedicarte a esas actividades empresariales? Muchos como que se mueren, se carcomen por dentro de dejar lo que les ha dado parte de su vida, o gran parte. Pues sí, la actividad política es una actividad que apasiona mucho, que compromete mucho. Sin embargo, hoy las circunstancias son diferentes, Samuel. Y yo considero, y esto es parte de mi decisión, parte relevante, yo considero que hoy la actividad política
demanda otras características de personas. Yo tuve la oportunidad de iniciar mi carrera política allá por 1980, y eran otras características de los políticos más comprometidos con su filosofía política, con el partido que representaban, políticos más formados. Yo inicié muy joven, pero entendía muy bien cuál era el compromiso de un hombre político y qué tenía que desarrollar. Como tú lo comentaste, yo inicié mi carrera política siendo aspirante a candidato a presidente municipal de Zitácuaro en 1980, y debo decirte que en una contienda interna del PRI perdí la candidatura, no gané. Y a los 3 años, en 1983, retomé la aspiración y fui candidato a presidente municipal y fui presidente municipal de Zitácuaro. Y como tú lo has planteado, posteriormente diputado local, diputado federal, antes de ser diputado federal, secretario de Agricultura en el gobierno de Genoveo Figueroa. Y después de ser diputado federal, fui delegado de la Secretaría de Agricultura, luego fui presidente del PRI, fui senador de la República en el gobierno del presidente Zedillo. Posteriormente tuve actividades de cierta relevancia, yo diría que tareas muy importantes, muy interesantes en aquellos momentos, en tareas del PRI, del Comité Nacional del PRI, y después estuve en la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, de la CNOP, fui diputado federal y luego senador de la República nuevamente para ser candidato a gobernador de Michoacán en el 2015. ¿No te sientes, no te han dicho que eres un dinosaurio? Sí, claro. ¿No te sientes? Me lo dicen mis nietos. ¿Sí? Sí. Tengo nietos que les gusta hablar de la política y me bromean mucho. Y como es un término que se ha difundido mucho. Tiene ciertos significados, ¿no? Bueno, que algunos lo quieren hacer de manera, o más bien nace de manera peyorativa, pero pues es algo que identifica a alguien que ha tenido una larga carrera. Y yo digo que las carreras largas pueden ser negativas o pueden terminar de manera negativa, pero también pueden ser positivas, pueden ser buenas. Yo creo que hay hombres que dedicaron toda su vida a la política en los diferentes partidos que hay en el país. ¿Y cómo te dicen tus nietos? Así. Chon, pero lo del dinosaurio me queda así como. No, es una manera de decir las cosas. Mis nietos todavía. Sí, me imagino que todavía, ¿no? Pero. Todavía no entienden mucho la política. Solo tengo 2 que están más grandes. ¿Cómo ellos adoptan esa palabrita y la dicen? O sea, a eso me refiero. No, de broma, jugando, ¿no? Estamos hablando con Chon Orihuela, un político de gran calado y de viejo cuño. Y regresando un poco al tema, ya no dinosaurico, pero el tema de políticos de viejo cuño, del viejo sistema, ¿no te consideras así? No, bueno, yo he tenido una larga carrera, siempre actuando de manera responsable y comprometida, y me considero que hice las tareas más relevantes en beneficio de Michoacán, con toda responsabilidad. Cuando fui legislador federal, tuve la oportunidad de estar como diputado federal en las reformas del presidente Salinas para preparar el Tratado de Libre Comercio, que fueron reformas muy relevantes, y luego las reformas
que hoy está en discusión, una de ellas, la reforma energética, de las reformas del presidente Peña, que también desde mi punto de vista son muy relevantes para la vida económica del país, para su desarrollo, para seguir creciendo en un país de derechos, en un país de oportunidades, en un país que le permita a los mexicanos aspirar. Yo no compartiría con el presidente López Obrador su metáfora peyorativa del aspiracionismo. Yo pienso que aspirar es un tema central en la vida de cualquier persona, con todo respeto. O sea, yo entiendo a lo que el presidente se quería referir en cuanto a que no se puede solo por estar aspirando a algo tomar decisiones erróneas, pero ¿cómo le quitas la aspiración a un joven para que sea o un profesionista o un deportista importante o un artista importante o lo que él tenga en la mente? ¿Cómo le quitas esa aspiración? Eso no es posible. Eso va contra natura del ser humano. Y en ese sentido, hemos visto a un presidente muy, digamos, muy popular, con las preferencias del momento muy altas, aunque se compara solamente con Salinas de Gortari en su momento cúspide, pero consideras que, y no vemos una gran oposición, consideras que seguirá López Obrador. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves a un presidente que logra imponerse? ¿Cómo ves una oposición débil o que no tiene esa fuerza suficiente, no se le permite? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo reconozco en el presidente López Obrador un político, dijeras tú, dinosaurico. El presidente López Obrador tiene toda su vida en la política. Tendríamos que recordar que él fue presidente del PRI en Tabasco hace más de 30 años. Entonces, bueno, él tiene toda su vida y ha utilizado todo tipo de estrategias para desarrollar su carrera política. Yo fui compañero senador con uno de sus grandes maestros, ex gobernador de Tabasco, y que fue quien lo perfiló más. Pero bueno, yo reconozco esa capacidad política del presidente López Obrador y yo diría que las coyunturas en el país han sido muy importantes. Recordarás que el presidente Fox, también con un perfil muy especial, logró una gran concertación con la sociedad y logró una candidatura muy sólida, muy fuerte, con mucho respaldo ciudadano. En ese momento el PAN no tenía la fortaleza institucional para llevar a alguien a la presidencia de la República, sino que fue la personalidad, la propuesta o la estrategia de Fox la que lo hizo ganar, como el presidente López Obrador tampoco tenía un partido que fuera sólido y que lo llevara a un triunfo. Fue una coyuntura en la que los mexicanos se encontraron en escenarios complejos, un crecimiento de la criminalidad, de la inseguridad, un crecimiento importante de temas de corrupción, y eso provocó que la gente se volcara en una opción que estaba planteando cosas que a la gente le parecían interesantes. Yo creo que el presidente López Obrador ha logrado un gran respaldo popular en su capacidad política, en su capacidad de comunicación con la gente, y que ahora que tiene que llevar un partido político, pues su propio partido político va a empezar a ser su adversario más importante. ¿Y la oposición cómo la ves? Pues la oposición en este momento complicada. Los partidos políticos todos están cuestionados, todos están satanizados por la sociedad. El
partido del presidente López Obrador es el menos porque es muy joven. Es un partido que tiene 4 años de vida, pero pronto empezará a tener problemas. Y la oposición también ha aprendido, ha entendido que hay momentos, que en un momento en que la ola está tan alta en cuanto a la popularidad y la imagen del presidente López Obrador, meterse a la ola, pues te va a revolcar. Entonces hay que darle un poco los tiempos que requiere, que la sociedad también vaya entendiendo y vaya asimilando lo que vienen siendo las nuevas políticas públicas, los proyectos de desarrollo, cómo se viene confrontando a la sociedad en un modelo de polarización, pues que más pronto que tarde tendrá resultados adversos para quien lo promueve. ¿Consideras que las próximas elecciones federales sí habrá choque de trenes o habrá solamente escarceos de enfrentamiento, confrontación, o la oposición tiene posibilidades de...? Yo pienso que en el futuro mediato, que será la elección federal a la que te refieres, supongo yo, del 2024, sí, así es. El primer choque de trenes va a ser adentro del partido gobernante, va a ser adentro de Morena. Porque a diferencia de la formación política de otros partidos, en Morena pues son grupos más que la integración de un gran partido político. Y eso va a provocar una lucha interna muy fuerte, muy severa, que puede llegar a rompimientos. Entonces, ese será el primer choque de trenes. Estamos hablando con Chon Orihuela, continuamos en el próximo receso. Bueno, estamos en receso, vamos al próximo bloque. Estamos hablando con Chon Orihuela, un consolidado, una figura política priista, y estábamos abordando el tema, haciendo futurismo del 24, de las próximas elecciones presidenciales. Hablabas de cómo Morena podría tener internamente una confrontación muy intensa que puede provocar salidas, éxodos de militantes o de simpatizantes. Fracturas internas. Y estabas a punto de hablar, pero retomamos, cómo la oposición tiene una oportunidad, me imagino. Pues la oposición, que se refleja en 3 o 4 partidos, los que se conocen ya como una alianza que ya participó políticamente en las elecciones del año pasado, que encabezan los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, podrán ir evaluando cómo se va conformando esta consolidación o no de Morena. Y por otro lado empieza a surgir otro partido que es Movimiento Ciudadano, que ha tenido resultados interesantes en lugares importantes del país, como es Nuevo León y Jalisco. Entonces, bueno, pues creo que ahora será mucho más rápido el desgaste de los partidos en el gobierno, porque hoy tenemos una sociedad más informada, más participativa, partidos políticos que han aprendido de varios escenarios, que han aprendido a jugar contra un partido que fue hegemónico, como fue el PRI, a un partido que tiene muchos años de existir, como es el Partido Acción Nacional, y hoy hay muchas herramientas particularmente en la comunicación social, que permiten estar trabajando a los partidos políticos y que yo creo que pronto empezará a haber reacomodos, acuerdos. Hoy todos los días se habla de la alianza famosa a través de la presencia de los partidos políticos
en el Poder Legislativo en atención a las demandas que el presidente de la República tiene o en las propuestas que ha hecho al Poder Legislativo de lo que él piensa que debe ser su gobierno. A ver, John, ¿tú estarías de acuerdo en decir que los programas sociales, lo voy a poner de esta manera, amblistas, de López Obrador, deben permanecer? Los partidos políticos, una coalición rumbo a las elecciones presidenciales del 24, con eso no se ven de meter. Con los programas sociales ya instaurados, deben respetarlos si quieren tener la oportunidad de acceder otra vez al Palacio Nacional. Yo quiero recordar contigo y comentarle a la audiencia que los programas sociales tienen muchos años en este país. Los programas sociales los inventó el PRI. Si tú recuerdas, el PRI tiene un lema que tiene que ver con la democracia y con la justicia social, que es cómo le haces llegar a la gente que más lo necesita posibilidades de desarrollo. Y si tú recuerdas, pues hay programas sociales que, por cierto, el presidente eliminó, como es la atención al campo. Hoy el campo está totalmente desprotegido. Hoy el campo no tiene prácticamente ningún apoyo. Y para un estado como Michoacán, que su actividad primordial, que su capacidad de generar recursos es el campo, como tú recuerdas, Michoacán es el principal productor agrícola de este país. Entonces, esas decisiones necesariamente afectan. ¿Qué es lo que yo pienso que debiera cuidarse? Que no hagas dependiente al pueblo, a la gente, de las limosnas del Estado. La gente, y yo comparto lo que el presidente López Obrador dice, primero los pobres, sí, apoyo a los pobres, sí, apoyo a los jóvenes, sí. Todo eso ya existía antes de que él llegara. Lo que es muy complejo de sostener es que les dediques la principal fuente de desarrollo, que son los ingresos del país, a subsidio directo. Eso todo mundo lo conoce como populismo. Y eso ha fracasado en todos los países del mundo donde se ha instaurado como política pública principal. El populismo es algo que fracasó en Argentina, fracasó en Brasil, ha fracasado prácticamente en toda América Latina, en los países que son de la extrema izquierda, del comunismo, etc. Entonces, los programas de desarrollo deben permanecer. Los programas de asistencia social deben permanecer. Los países más desarrollados del mundo tienen los apoyos para la gente que lo necesita, pero tiene que ser sin descobijar, sin descuidar los programas, los proyectos de desarrollo que requiere un país como México, que tiene grandes expectativas de crecimiento y de desarrollo económico, que tiene grandes demandas de la sociedad y que estaba en una ruta de crecimiento económico relevante que nos permitiera acceder a los niveles que aspiramos para estar en los países que no nos satisface estar en la transición de país subdesarrollado a país desarrollado. Necesitamos inversiones sólidas, inversiones que desarrollen el país, y un estado como Michoacán, que tiene tanta riqueza cultural, humana, biológica, climática, Michoacán requiere mucho respaldo. Michoacán sigue siendo el estado, pues, si no olvidado, marginado. No hemos visto crecer y estamos viendo crecer en desarrollo otros estados, los del Bajío, los del centro, Guanajuato, Querétaro, y últimamente los del sureste y Michoacán. No vemos un halo de crecimiento que tú digas, ¿este es el camino sólido? No hay. Fíjate que a mí me gustaría que estuviéramos olvidados por la federación. ¿No estamos? Porque Michoacán
en los últimos 25 años ha sido sujeto de grandes conflictos políticos y sociales, de acuerdos que no le han beneficiado al Estado y de políticas que han afectado a los michoacanos. Si tú recuerdas, tú eres un profesional de la comunicación y eres más joven que yo, pero no tanto. Tú has estado muchos años en la comunicación y recuerdas los acuerdos políticos por la lucha política en Michoacán vienen desde 1986, los que nosotros recordamos, y antes hubo otros conflictos. Entonces, a Michoacán nos han llevado a acuerdos que han sido en retroceso del Estado. Yo decía hace un momento que una etapa muy importante de la vida política de Michoacán fue o debió ser la llegada de Felipe Calderón como presidente de la República. Sí, ¿no? Y los acuerdos que hubo antes, tú habrás de recordar que cuando Eduardo Villaseñor fue gobernador de Michoacán y que tuvo que pedir licencia igual que Martínez Villicaña y que después se reformó la Constitución para recortar el periodo de gobierno de Eduardo Villaseñor y acceder a un convenio político con el entonces PRD, que Cristóbal Arias era el candidato a gobernador que contendió con Eduardo Villaseñor y que después estuvieron presionando enormemente al gobierno del presidente Zedillo y que concluyó esa etapa con un acuerdo que reformó la Constitución para recortar el periodo de gobierno de Eduardo Villaseñor, que en ese momento el gobernador era Ausencio Chávez. Y eso, pienso yo, hay muchas cosas así que han afectado el buen desarrollo de nuestro Estado. Estamos hablando con Chano Orihuela, regresamos. Fíjate que los últimos tiempos del PRI siempre se hace una referencia a tres figuras. Dos están fuera del PRI y la tercera sigue en el PRI. La tercera eres tú, Chano Orihuela. Las otras dos, uno desertó, Jesús Reina, el otro renunció, Fausto Vallejo. Son tres figuras que en su momento lograron tener tres grupos políticos y llegaron a dividir al PRI, pero cuando se juntaban, hacían sentir el poder del PRI y ganaban elecciones. Te voy a comentar algo. Hace poco te vi en un restaurante, por acá, arriba, por Santa María, y tú estabas desayunando en un lugar, Chano Orihuela, en otro Fausto Vallejo y en otro Jesús Reina, y se vieron de reojo, nadie saludó con nadie, y me queda esa cuestión que siendo en su momento los grandes que acordaban y que veían y que hacían triunfar al PRI, llegaban a ser gobierno, de repente, y cada quien tiene su versión de cada quien, que no se hablan, que el otro no tuvo palabra, que el otro me traicionó, que el otro me entregó. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta sería, ¿la relación con ellos está cortada y por qué? No necesariamente. Con Jesús yo tengo comunicación, no nos vemos con la frecuencia que antes pudimos hacerlo, porque, bueno, él, como tú lo has dicho bien, ha iniciado un proceso de construcción de una experiencia política en la que yo no participo ni participaré. Con Fausto, mis experiencias no son positivas. Cuando Fausto fue candidato, yo me metí de lleno en su campaña, trabajé intensamente. Como tú lo dices, construimos un proceso de unidad en atención a lo que veíamos como necesidad de rescatar
el Estado para hacer mejor las cosas. Desafortunadamente no funcionó bien. Desafortunadamente el gobierno de Fausto no tuvo los resultados que esperábamos todos los michoacanos y finalmente fue cuestionado. Él decidió jugar en otro escenario político en lugar de apoyar al partido, al que había sido su partido y que lo había llevado al gobierno de Michoacán. Bueno, pues fue su decisión. Yo no he hecho más que respetarla. Yo nunca me he metido con Fausto, ni he dicho nada incorrecto ni inadecuado, y no lo diré, pero bueno, él no jugó con el PRI cuando él estaba siendo gobernador en esa etapa del gobierno de Michoacán. Con Jesús el asunto por circunstancias se ha enfriado, pero yo no tengo ningún problema ni con Fausto ni con Jesús. Las circunstancias son distintas. Jesús quiere seguir haciendo política, él está en todo su derecho. Lo que yo he leído en los medios es que él está en la idea de construir un partido político local y pues está en su derecho y ojalá tenga éxito. De Fausto no sé nada, no tengo ninguna comunicación con él y pues yo espero que le vaya bien en la vida. No tengo ningún resabio, nada en contra de él. Fíjate que la otra vez platicando con Memo Valencia, que es el nuevo líder del PRI en Michoacán, le preguntaba precisamente sobre Jesús Reina, que pretende hacer un partido, y evidentemente por la ascendencia que ha tenido en el PRI Jesús Reina, se piensa que podría sumarse un gran grupo de priistas hacia ese posible nuevo partido, ¿no? Porque primero lo está conformando. ¿Tú consideras que el PRI tocó fondo en cuestión de militancia, que es difícil que se salgan del partido? No. ¿Que sigan a un Jesús Reina? Memo, perdón, te voy a dar la respuesta de Memo. Decía, se las tendrá que ver con la dirigencia, con los militantes, con los líderes locales, regionales, pero no le vamos a permitir que se lleve a ninguno. Mira, Michoacán tiene 113 municipios, una gran riqueza política. Si tú revisas hoy, cuando menos 20 municipios están gobernados por priistas que no fueron atendidos en sus aspiraciones en las pasadas elecciones. Eso te habla de la riqueza política del PRI. Y si tú platicas con la mayor parte de estos ahora alcaldes, pues en el corazón llevan al PRI, como muchos otros que se fueron al PRD o que hoy están en Morena, otros que se fueron al PAN. La migración del PRI ha sido histórica, porque es el partido que ha construido los cuadros políticos de este país por muchos años. Yo no tengo duda de que Jesús Reina pueda ser un político importante, no tengo duda de que pueda construir un partido político, pero yo no lo veo a él como amenaza del PRI. Yo veo al PRI como amenaza del PRI. Yo veo las amenazas del PRI en las decisiones que toma el Comité Nacional, en las decisiones que puede tomar un comité directivo estatal que se entrega o que se venda. No estoy hablando del caso de Memo. Memo está llegando. Hace tiempo a mí me preguntaron qué pensaba de Memo Valencia, y yo les decía que yo conocí a Memo hace muchos años como dirigente juvenil y que tiene la formación, los méritos para poder ser lo que es hoy, presidente del PRI. Pero eso es llegar. ¿Qué va a construir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a perfilar al partido en este momento cuando hay una gran demanda de desatención, una gran demanda de acuerdos políticos que traicionaron a los priistas en muchos lugares? ¿Y que ese es el adversario del PRI? Yo no veo a Jesús Reina
como un adversario del PRI, que mucha gente en un momento dado, si no es atendida, ve como una opción, pues ahí el Partido Verde, la mayor parte de sus candidaturas se nutren del PRI. Movimiento Ciudadano, ahora que ha estado tratando de empujar, ha hecho lo propio. Entonces, ese escenario existe per se, y quien debe atenderlo y debe construir políticas de acercamiento, de abrir las puertas, de propuestas reales, son los nuevos dirigentes del partido, que es Xóchitl Ruiz, que es una espléndida muchacha joven política, y de Memo, que siendo joven aún tiene una gran experiencia. Entonces, tienen que construir un partido de puertas abiertas. Ojalá y no sea cierto lo que hoy se dice, que tuvieron que hacer un comité directivo estatal, instruidos por el Comité Nacional, de acuerdos para poder hacer una candidatura de unidad o para poder resolver problemas legales. Estamos hablando con Chon Orihuela, regresamos. Hay traidores en el PRI, porque la elección pasada, la local, la lucha por la gubernatura, fue evidente que muchos se hicieron a un lado, muchos traicionaron, jugaron con la otra parte, sobre todo con Morena, y se habla de un exdirigente estatal, Víctor Silva Tejeda, que trataba de conformar su candidatura a través de estructuras y de ciertos alcaldes, y que al final se volcó, porque no fue el candidato, se volcó a favor de Morena, no tan discretamente. Pero la pregunta es, en general, ¿hubo traiciones en el PRI? Yo digo, y al principio de nuestra plática te decía que hoy los tiempos son distintos a la personalidad que yo tengo para hacer política. Hoy, con la mayor facilidad, alguien que está pretendiendo postularse por el PRI o por el PAN o por el PRD o por Morena, si no logra sus intenciones, al otro día está buscando postularse por el Partido Verde o por el PT o por Movimiento Ciudadano. Hoy la política es diferente en esa concepción de compromiso ideológico, de compromiso partidario y de compromiso con la ciudadanía, de compromiso social. Entonces, yo creo que el término traición, si se pudiera utilizar de manera llana, así como tú lo planteas, pues yo creo que está permanentemente en la política. Sí creo, como tú lo planteas, que hoy en día pudiera haber la identificación de la traición como un acto cotidiano, como un acto que se da de manera muy fácil actualmente en los políticos que aspiran. Y debo decirte que esa es una buena parte de mi decisión a mis 70 años, hoy tengo 70 años, decir, bueno, pues yo tengo, te decía que inicié actividades políticas en 1980, cuando el ingeniero Cárdenas llegó de candidato a gobernador. Tengo más de 40 años en esto, y creo que lo que pude aportar ya lo hice. He descuidado muchas cosas personales, entre ellas cosas familiares, y que hoy tengo la oportunidad en tiempo, en salud que todavía tengo, en condiciones para dedicar a mi familia esta última etapa de mi vida. Estas son parte de las circunstancias, de los escenarios que me hicieron tomar esta decisión. Yo creo que sí, pero te diría que actualmente en el PRI las traiciones iniciaron en México. El Comité Nacional, llámese César Camacho, llámese Alito o quien sea, han traicionado al PRI por intereses particulares. Te faltó Enrique Ochoa. Enrique Ochoa, su participación fue muy menor.
sí lo pensé. Sabía que tú lo ibas a puntualizar. Enrique Ochoa, un michoacano que nunca se desarrolló en Michoacán, él pensó que podía ser candidato a gobernador y entonces apareció un día en Michoacán y dijo, yo soy Michoacán. No logró más que ser diputado federal y ya no volvió a Michoacán, ¿no? ¿Tú lo has vuelto a ver? No. Fíjate que tú tienes, lo voy a decir de esta manera, tú tienes un hijo, Orihuela, que ya fue diputado local, y pretendió postularse para otra candidatura, igual a legislador, no le fue posible. Él seguirá en la política, ha hablado contigo, tú lo has aconsejado de que no siga, de que siga, o haz lo que tú quieras, o cómo. Digo, porque tú lo has dicho, ¿no? Ya te das cuenta después de tantos años lo que descuidaste y lo que tienes ahora que arropar. Eduardo Orihuela Estefan es un joven político, tiene 40 años, como tú lo dices bien, ha sido 2 veces diputado al Congreso del Estado, ha sido dirigente nacional de lo que nosotros conocimos como la pequeña propiedad y que hoy se conoce como la Confederación Nacional de Productores Rurales. Es consejero, es asesor de un gran número de instituciones importantes en el agro, importantes en la vida socioeconómica del país y ha tenido una formación académica y política importante. Lo que Eduardo tenga que decir, pues yo te diría que lo invites a una entrevista. No, sí, estoy de acuerdo. Y que él plantee lo que él considere oportuno. Él es independiente, muy independiente, él se mueve solo. Nos juntamos de vez en cuando a hablar de temas políticos, particularmente nacionales. No me gusta mucho tocar temas locales con él. Él tiene una idea muy clara de Michoacán y creo que él está haciendo su camino. Él está haciendo su camino. Concluyendo, en este punto, tú estás orgulloso de él. Sí, yo me siento satisfecho de su formación, satisfecho de su actuar. Creo que es un hombre congruente y yo espero que él pueda aportar lo mejor de sí para el desarrollo de Michoacán. Y por cierto, hablando del desarrollo de Michoacán, ¿cómo ves, iba a decir nuevo gobernador, pero ya tiene más de 6 meses, casi la mitad? 6 meses. Sí, ya casi el año. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves como gobernante, con su perfil, y cómo está desplegando las políticas, los programas, las acciones de gobierno? Mira, yo veo que el gobernador Ramírez Bedoya tiene una gran oportunidad. Tiene un gran problema, tiene un gran compromiso, porque ha recibido a un Michoacán que, como lo comentábamos hace unos minutos, ha sido sujeto de muchas negociaciones que han alterado su dinámica, su vida cotidiana, que han pervertido estructuras sociales tan importantes como es el magisterio, o como son los estudiantes de las normales, o como son los estudiantes de las universidades públicas. En aras de una lucha política absurda, se han pervertido muchas cosas, y eso tiene ya mucho tiempo. Y eso ha provocado otros problemas más serios. Sin embargo, yo diría que Michoacán hoy, y también lo apuntábamos hace unos minutos, que es el principal productor agrícola del país, tiene una gran oportunidad en posibilidades de desarrollo, pero hay que resolver temas tan relevantes como es el tema de la seguridad. Hoy Michoacán tiene 3 o 4 sectores de producción, particularmente agrícolas, capitalizados, como es el aguacate, como son las berries, como es en el Valle de Zamora y la Ciénega la agricultura intensiva para la producción de jitomate o de otro tipo de hortalizas, y que han capitalizado a muchas familias. Yo discutía mucho con don Carlos Torres Manso
de la posibilidad de industrializar el Estado. Y tú recordarás que yo hice alguna propuesta en alguna de mis campañas que decía los caminos de Michoacán. Y dentro de los caminos de Michoacán hablábamos de la importancia que tendrá la agroindustria. Hoy Michoacán tiene un gran potencial. Tiene familias consolidadas económicamente a través de la producción de aguacate, a través de la producción de berries, a través de la producción de hortalizas, y que son familias que ya tienen a sus hijos egresados de las universidades. Entonces, ya tienen patrimonio y ya tienen hijos formados profesionalmente. Ya es un paso que requiere el respaldo, el apoyo institucional para garantizarles condiciones de que iniciemos la etapa que tanto aspiramos de industrializar el Estado. Por último, a ver, lo voy a poner de esta manera. Por lo que me dijiste, es 70 años, 40 cuestión de servicio público, partidista, y estás disfrutando a tu familia, estás disfrutando tus actividades empresariales. ¿Podemos decir que ya estás jubilado? Sí. Políticamente hablando. Sí, sin duda. Y pensionado. Y sin ninguna aspiración de otro tipo, ¿eh? Con gusto yo acudiría a alguna reunión en donde la sociedad plantee cosas, pero nada más, ¿eh? Ninguna aspiración política. Bueno, concluimos con la entrevista con Chon Orihuela, un priista recién jubilado. Muy bien. Resultó muy fácil, ¿no? Sí, eso. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó